En esta segunda parte de nuestro curso vamos a hablar del origen de una de las figuras que la historia reconoce como la más oscura. Adolf Hitler nació en el año 1889 en Braunau, una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro. Acá tenemos que hacer un paréntesis porque hablamos de que el Imperio Austrohúngaro en realidad era como una especie de pan-alemanismo, porque cuando decimos pan-alemanismo nos referimos a un montón de países o estados ligados a un estado un poco más prusiano que tenía que ver con esta historia de Alemania y que de alguna manera capitalizaba las raíces de su identidad. Por eso decimos que el Imperio Austrohúngaro también era como un anexo en la Primera Guerra Mundial de los alemanes, ambos en Europa Central y ambos aliados a la hora de presentarse en el conflicto bélico de lo que fue la Gran Guerra. En la juventud Hitler estuvo un poco marcado por la frustración, porque en realidad intentó varias veces y sin éxito ingresar a la Academia de Bellas Artes y por otro lado vivió bastante precariamente, en soledad y con cierto resentimiento. De hecho, cuando escribe Mein Kampf, mi lucha, se demuestra ese valor del odio psicológico que Hitler sentía por una buena parte de la sociedad. Entre esa parte de la sociedad, como bien sabemos, se encontraban los judíos. Entonces ahí Hitler comienza a absorber, aparte del odio, ciertas ideas nacionalistas, antisemitas y autoritarias que después son capitalizadas del mismo fascismo europeo y que circularon por toda Europa a comienzos del siglo XX, como mencionábamos en la primera parte de nuestro curso. La guerra fue una herida nacional para Hitler y por supuesto el Tratado de Versalles, que detonó también que Keynes, uno de los más grandes economistas, que de hecho deja como estudio el estado de bienestar, de hecho manifestó que ante la imposición del Tratado de Versalles, con esos famosos puntos que hacían a Alemania pagar la deuda de toda la guerra, de toda la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, Keynes entendía que iba a surgir un movimiento de ultraderecha y que iba a ser imposible de frenar. Así, con ese anticipo, en realidad nadie supo escuchar, bueno, nace también esta ultraderecha europea, pero mayormente manifestada en el nazismo. Entonces, con toda esa cuestión que Hitler sentía del nacionalismo y el autoritarismo y la necesidad de buscar culpables constantemente, nace un odio político que después termina capitalizado en un ascenso político. Porque en la posguerra Hitler se une a un pequeño grupo ultranacionalista que después se va a transformar en el Partido Nacional Socialista Alemán, que son los nazis. Gracias a esa gran capacidad de oratoria, la capitalización de un discurso, un poco de propaganda y la explotación del miedo social, se fue ganando adeptos. En 1923 intenta tomar el poder por la fuerza, pero termina preso. Quiere decir que trató de ejercer un golpe de Estado, pero termina en la cárcel, y ahí es donde escribe Mi lucha. Mi lucha, resumidamente, es un libro que habla de racismo y antisemitismo, del nacionalismo radical y del anticomunismo, además de una creencia de la superioridad de la raza aria. La raza aria, nos tenemos que remitir a la historia antigua, sería como una raza entendida por el nazismo como superior porque es la raíz de lo que ellos se consideran como alemanes. Luego de la crisis económica de 1929, a partir de ahí encuentra el terreno fértil para su crecimiento político. Millones de alemanes desesperados encuentran en la promesa de Hitler el orden y la grandeza. En 1933 Hitler es nombrado canciller de Alemania. En poco tiempo destruye la democracia desde adentro, prohibiendo los partidos políticos, a los opositores los persigue, controla los medios de prensa y educación e implanta un régimen totalitario, también basado en el terror y en el miedo, porque cuando se incendia el Congreso alemán, Hitler traslada esa culpa al comunismo y por ende la gente también empieza un culto al líder que va a defender a toda Alemania. Con este proyecto expansionista que Hitler nutre de la teoría del espacio vital, Hitler asegura que teóricamente Alemania necesita extender su espacio, su frontera, para el crecimiento adecuado que esta potencia puede tener. Como Alemania había estado desmilitarizada, ahora Hitler empieza a reordenar esta situación y les presenta a los alemanes la posibilidad de volverse a militarizar. Entonces, con este objetivo es en donde empieza a crear también los campos de concentración para obtener una mano de obra barata,
en realidad gratuita, que le permita a Hitler gestionar todo el aparato de esclavitud para el orden alemán, militar alemán, y que después represente de alguna manera objetivos para lo que va a ser la invasión a Polonia, ¿no? Y entre esos objetivos de invasión a Polonia, Hitler logra una alianza con Stalin, es decir, el comunismo, con quien persigue al comunismo. Recuerden de la parte introductoria, la parte número 1 de nuestro curso, que decíamos el fascismo es anticomunista y antiliberal. Hitler se une a Stalin, Stalin permite el avance de Alemania sobre Polonia, se divide en Polonia, una parte para Stalin, la otra para Hitler. Hitler después traiciona la alianza y bueno, y con esos objetivos empieza la Primera Guerra Mundial, la invasión de Alemania sobre Polonia. Entonces la historia de Hitler, porque todavía no vamos a abordar su muerte, habla de que logró capitalizarse dentro de una sociedad en crisis, con instituciones frágiles, con un aparato de propaganda muy importante y con una manifestación del discurso muy fuerte, que generó el peligro del odio convertido en política, el uso de la educación y la supuesta razón como una propaganda para la deshumanización de la sociedad alemana. Entonces, hoy la figura de Hitler no se estudia para glorificarla, sino que en realidad se estudia para comprender cómo surgen los totalitarismos, de dónde retoman algunas evidentes teorías y por qué la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica siguen siendo algo esencial para la vida de las personas.